Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Estamos dando inicio a nuestra cuarta semana de contenido, cuyo tema es terminología médica. En relación a lo que es la terminología médica, podemos decir lo siguiente. La terminología médica es importante que sea conocida por cada uno de ustedes que se están formando dentro de la carrera de médico y cirujano, ya que se utiliza durante las distintas actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, si ustedes van a realizar presentación de un caso clínico, si ustedes van a elaborar una historia clínica, deben conocer la terminología médica para desenvolverse dentro del gremio, ya que la terminología se utiliza por los médicos y personal de enfermería y paramédico que le colabora. Eso quiere decir que cada uno de ellos tienen el conocimiento de la misma y conocen cuál es el significado de cada uno de los términos. Algo muy importante de mencionar, y esto van a ver que en el transcurso de todo el año en las distintas actividades se lo vamos a estar mencionando. La terminología médica la vamos a utilizar únicamente para eh, hablar dentro de los colegas, pero no cuando vamos a hablar con el paciente, ya que él desconoce el significado de esta. Por lo que si yo la utilizo con el paciente puede no ser ético, ya que al momento de él no conocer el significado, pues puede asustarse a la hora de que yo le hable de algún tema con la terminología. Por ejemplo, si yo le dijera a un paciente, usted tiene cardiomegalia, él se puede asustar, ¿verdad? Si él no sabe qué es una cardiomegalia, puede pensar que es un tumor o cualquier otra cosa. Y realmente se está hablando de un agrandamiento del corazón. Entonces, es muy importante que lo que es la terminología, usted no la utilice con su paciente. O sea, yo hablo con un colega médico, uso terminología, pero ya cuando voy al paciente para explicarle su padecimiento, debo hacer la traducción de una forma que el paciente me comprenda lo que yo le estoy explicando. Otra cosa importante de mencionar también es que las abreviaturas de uso médico no deben utilizarse para la realización de recetas, ya que el paciente desconoce también su significado, ¿verdad? Entonces, no va a entender, por ejemplo, si yo le pongo diclofenaco 10 GTT, él no va a entender qué yo estoy queriendo eh, decir ahí, ¿verdad? Entonces, debo escribir 10 gotas, ¿verdad? Es lo que es importante mencionar en relación a terminología médica. Los términos médicos entonces se pueden dividir en sus partes componentes para entender mejor su significado. Esto presupone que nosotros debemos dominar un número reducido de raíces, prefijos, sufijos, adjetivos y abreviaturas que son de uso más común, que son los que les vamos a mencionar en la clase. Y pues vamos a empezar con lo primero, que son las raíces. Con respecto a las raíces, vamos a decir que es el elemento más puro y simple de una palabra. Es la parte principal de la palabra a la cual se une ya sea un prefijo o un sufijo para modificar su significado. Cuando se utilizan en su forma más pura y simple, indican de, relativo o pertenece a. Y entonces vamos a ver algunas de las raíces más comunes. Tenemos la primera que es adeno. Adeno significa glándula. Yo les puse acá un ejemplo. Por ejemplo, si yo le agrego el sufijo megalia, que significa grande, puedo decir adenomegalia, que es una glándula grande o aumentada de tamaño. Artro, para referirnos a articulación. Yo les puse acá de ejemplo artroscopía. El sufijo scopía lo utilizamos cuando vamos a ver dentro de un área. Entonces, por ejemplo, lo que se utiliza acá es el endoscopio, que es una cámara que vamos a introducir en el área para visualizar cómo está el interior. En este caso, dentro de una articulación. Cardio. Cardio significa corazón. Por ejemplo, si yo al paciente le voy a hacer una cardiocentesis, recuérdense que el sufijo centesis significa punción quirúrgica. Eso quiere decir que voy a realizar una punción bajo todas las medidas de asepsia y antisepsia y un campo estéril y todo el equipo esterilizado para realizar esa punción. ¿Dónde voy a puncionar?
corazón. Siguiente raíz, dermo o dermato. ¿Qué significa piel? Si yo digo, por ejemplo, dermatitis, recuérdense que la terminación itis significa inflamación, o sea que tiene un proceso inflamatorio de la piel. Flebo, que significa vena. Si yo digo fleborrafia, rafia es lo que se utiliza para hablar de sutura. Entonces, si hablo, digo fleborrafia, quiere decir que voy a suturar una vena. Gastro significa estómago. Gastrostomía es el ejemplo. La terminación estomía la utilizamos para referirnos a procurar un orificio artificialmente. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el estómago. Meno, que significa menstruación. Si yo digo, por ejemplo, menorragia, estoy hablando de periodos menstruales con sangrado anormalmente intenso o prolongado. Sigamos. La raíz mio, que significa músculo. Si yo digo miocardio, estoy hablando de músculo cardíaco. Nefro, que significa riñón. Si yo digo nefrolitiasis, estoy hablando de cálculos en el riñón. Neuro, que significa nervio. Neurología, la ciencia que estudia el nervio o los nervios. Osteo, que significa hueso. Si yo digo osteogénesis, quiere decir que tiene su origen en el hueso. Psico, que significa mente. Si yo hablo, por ejemplo, de psicópata, quiere decir que tiene una enfermedad de su mente. Tóraco, que es igual a pecho o tórax. Si yo digo al paciente, le vamos a practicar una toracocentesis, quiere decir que voy a hacer una punción quirúrgica del pecho o tórax. Con respecto a lo que son los prefijos, podemos decir que son letras o sílabas que se anteponen a una palabra para modificar su significado. Y tenemos los siguientes. El primero es a o an, que significa sin o disminuido. Si yo digo el paciente tiene anemia, quiere decir que tiene disminuidos los glóbulos rojos en la sangre. Ac o acro, que significa extremidad. Si yo digo acromegalia, estoy hablando de una extremidad grande. Ab, que significa separación. Si yo digo abducción, estoy diciendo que voy a realizar un movimiento por el cual un miembro u órgano se aleja del plano medio. Auto significa propio o por sí mismo. Si yo digo, por ejemplo, autoagresión, quiere decir que es una persona que se está agrediendo a él mismo. Bis, que significa dos veces doble. Si yo digo bisexual, quiere decir que tiene relación con ambos sexos. Blefar o bléfaro significa párpado. Ejemplo, blefaritis o inflamación del párpado. Brady, que significa lento. Si yo digo bradicardia, quiere decir que tiene un ritmo cardíaco lento. Sigamos. Carcín o carcino, que significa maligno. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la persona tiene un carcinoma, estoy hablando que tiene un tumor maligno. Céfal o céfalo, para referirnos a cabeza. Si yo digo, el paciente tiene una cefalalgia, quiere decir que tiene dolor de cabeza. Colp o colpo significa o es referente a vagina. Colposcopía es el estudio por medio de un endoscopio de la vagina. Colo, que es igual a intestino grueso.
Igual, si yo digo al paciente, le vamos a realizar una colonoscopía, quiere decir que voy a utilizar un endoscopio o una cámara para ver dentro del intestino grueso. Cost o costo, que es igual a costilla. Si yo digo costogénico, quiere decir que tiene su origen en la costilla. Dent o dento es igual a diente. Si, digamos, nosotros decimos vamos a hacer una dentografía, quiere decir que voy a hacer una radiografía de un diente. Dis, que significa no separación, mal estado. Si yo digo, por ejemplo, disuria, quiere decir que tiene molestias para orinar. Dorso, cuando nos referimos a la espalda en su porción posterior. Sigamos. Algo que yo quisiera hacer énfasis ahorita es, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de prefijos. Entonces, estamos viendo el prefijo y cuando vemos el ejemplo se dan cuenta que ya lo vemos aplicado. Pero ya cuando lo aplicamos, siempre va a ir de primero porque estamos hablando de un prefijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes pueden practicar esto? Con un diccionario de terminología médica. Cualquier marca, no es necesario una marca en específico. Ahí pueden ir ustedes a consultar los términos médicos y pueden ver ejemplos, por ejemplo, cómo se puede aplicar cada uno de estos, ya sea raíces, prefijos o sufijos. Bueno, continuemos. Si yo digo, por ejemplo, duodén o duodeno, me estoy refiriendo a la primera porción del intestino delgado. Si yo digo, por ejemplo, el paciente tiene una duodenitis, quiere decir que tiene un proceso inflamatorio del intestino delgado. Ecto, para referirnos a externo. Si yo digo ectoparásito, estoy hablando de un parásito externo. Endo, para referirme a interno. Endocardio, por ejemplo, es la capa más interna del corazón. Epi es igual a encima, sobre o después. Si yo digo epidermis, estoy hablando de la capa más superficial de la piel. Entero, para referirme a intestino delgado. Si yo digo el paciente tiene una enterorragia, estoy hablando de una hemorragia a nivel del intestino delgado. Estomato. Estomato significa boca. Si decimos estomatología, es la ciencia que se encarga de estudiar la boca. Ex o exo, que significa fuera o exterior. Si yo digo exoftalmia, estoy diciendo que tiene protrusión del globo ocular hacia el exterior. Entonces vean, vamos aprendiendo el prefijo, qué significa, y luego los ejemplos para que ustedes vean cómo lo podemos ir aplicando. Sigamos. Flev o flevo, que significa vena. Si yo digo, por ejemplo, flebitis, estoy hablando de un proceso inflamatorio de una vena. Ginec o gineco, que significa o es referente a mujer. Si yo digo ginecopatía, es una enfermedad o un sentimiento morboso de la mujer. Gingivo, que es igual a encilla. Si yo digo gingivorragia, estoy hablando de una hemorragia a nivel de la encilla. Glos o gloso, que significa lengua. Si yo digo glosalgia, estoy hablando de dolor de lengua. Gluco, que es igual a azúcar. Si yo digo el paciente tiene una glucosuria, quiere decir que tiene presencia de azúcar en la orina. Hemo o hemato, que significa sangre. Si yo digo al paciente hay que hacerle una hematología, estoy hablando que le voy a hacer un estudio de la sangre. Hepato, para referirnos a hígado. Ejemplo, hepatomegalia, que quiere decir un hígado aumentado de tamaño. Hidro, que es igual a agua. Puede ser que nosotros dijéramos hidroterapia, o sea, un tratamiento en base a agua.
y generalmente este se utiliza en personas que tienen quemaduras extensas o pudiésemos decir también hidrofobia o temor al agua. Hiper, que significa encima o elevado. Ejemplo, hiperbilirrubinemia. Si ustedes se dan cuenta, tiene unidos varios términos. Entonces, si decimos hiper, elevado. Bilirrubina, ¿verdad? Y luego emia, elevación de los valores de bilirrubina en sangre. Hipo, que significa debajo o inferior. Si yo digo hipocalcemia, quiere decir que tiene bajo los niveles de calcio en sangre. Íster o ístero, que es referente a útero. Si yo digo a la paciente le vamos a practicar una histerectomía, recuérdense que la terminación ectomía significa ablación o extirpación quirúrgica. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que le vamos a extirpar el útero. Homo, que significa igualdad o semejanza. Por ejemplo, homosexual, que quiere decir que se relaciona con las personas de su mismo sexo. Ile, ileo o ileon, que significa tercera porción del intestino delgado. Si yo digo al paciente le vamos a practicar una ileostomía, recuérdense que la terminación estomía significa procurar artificialmente un orificio. Entonces quiere decir que vamos a hacer un orificio artificial en la tercera porción del intestino delgado. Inter, que significa entre o en medio. Si yo digo el espacio intercostal, quiere decir que es el espacio que está localizado en medio o entre las costillas. Intra, que significa dentro. Intraarticular, o sea que está dentro de la articulación. Iso, que significa igual. Si yo digo esto es algo isométrico, quiere decir que todo tiene la misma medida. Vamos a la siguiente. Leuco, que significa blanco. Si yo digo el paciente tiene una leucopenia, recuérdense que penia significa reducción o disminución. Yo estoy hablando que tiene una reducción de sus glóbulos blancos. Lip o lipo, que significa grasa. Si yo hablo de lipólisis, por ejemplo, la terminación lisis significa destrucción o disolución. Entonces estoy hablando de disolución de la grasa. Mal, que significa pobre o malo. Acá podemos mencionar, por ejemplo, maloclusión. Si hablamos de una maloclusión dentaria, quiere decir que los maxilares no encajan de una forma adecuada y esto puede intervenir en lo que es la absorción de los alimentos, en la masticación, perdón, y por ende en la absorción de los alimentos. Macro, que significa grande. Si yo digo, por ejemplo, el paciente tiene macroglosia, quiere decir que tiene una lengua grande. Micro, que significa pequeño. Si yo digo, por ejemplo, este es un microorganismo, estoy hablando de un organismo pequeño. Mono, que significa uno, único, simple. Si yo digo esto es algo monofásico, quiere decir que está compuesto por una fase. Multi, que significa muchos. Y este tiene varias aplicaciones, porque también tiene aplicaciones fuera de la medicina. Pero si estamos hablando de medicina, un ejemplo pudiese ser multivitaminas, o sea que tiene muchas vitaminas. Necro o necros, que se relaciona a muerto o cadáver. Si yo digo, por ejemplo, necrocitosis, estoy hablando de muerte celular. Oftalmo, para referirnos a ojo. Si yo digo, por ejemplo, oftalmoscopía, es el proceso mediante el cual vamos a evaluar el fondo de ojo. Y para esto vamos a necesitar un aparato que se llama oftalmoscopio, ¿verdad? Sigamos. El siguiente es orto. Orto significa recto, derecho, normal.
Por eso cuando usted va al dentista y dice, ay no, sus dientes están un poco torciditos, vamos a tener que practicarle ortodoncia y para eso le vamos a tener que colocar brackets, ¿verdad? Entonces, realmente lo que van a hacer es que le van a poner todos los dientes rectos, derechos y normales. Orqui, que significa testículo. Si yo digo, por ejemplo, el paciente tiene una orquitis, quiere decir que tiene un proceso inflamatorio del testículo. Opto, que significa visión. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a veces dice alguien, es que fui con el optometrista. Quiere decir que fue con la persona que le midió la visión para determinar si necesitaba lentes. O puede ser que digan optometría, o sea, es el procedimiento mediante el cual miden cómo está su visión, ¿verdad? Si está bien de una forma adecuada o necesita lentes. Pancreat, para referirnos a páncreas. Si decimos, por ejemplo, pancreatitis, quiere decir que tiene un proceso inflamatorio de su páncreas. Para significa al lado o accesorio a. Si estamos hablando, por ejemplo, de un absceso y decimos, el absceso tiene una localización parafaringia, quiere decir que está al lado de la faringe. Pato, para referirnos a enfermedad. Patología es la ciencia que estudia las enfermedades. Peri, cuando queremos decir alrededor. Entonces, si decimos, esta es una lesión perianal, por ejemplo, quiere decir que está alrededor del ano. Pre, que significa delante o antes. Y aquí en mi ejemplo, si ustedes se dan cuenta, también está otro término que es prandial, que significa comidas. Entonces, si yo digo, vamos a hacer una glucosa preprandial, quiere decir que lo vamos a hacer antes de las comidas. Piel o pielo, para referirnos a pelvis renal. Si yo digo, por ejemplo, mi paciente tiene una pielonefritis, quiere decir que tiene un proceso inflamatorio del riñón y de la pelvis renal. Pío, que tiene relación con pus. Si yo digo, por ejemplo, el paciente tiene un piotórax, quiere decir que tiene pus en el tórax. Post, que significa detrás o después. Posparto, por ejemplo, es el servicio en donde están todas las pacientes que ya han dado a luz o que ya han tenido su parto. Pluri, que significa muchos, varios. Si yo digo, este es un proceso pluricelular, o sea que está compuesto por muchas células. Proto significa primero. Si yo digo, por ejemplo, prototoxina, quiere decir que es una toxina que se originó de primero. El término o el prefijo salpingo quiere decir referente a trompas de falopio. Si yo digo, por ejemplo, a la paciente yo le practiqué una salpingo-oforectomía, el término óforo significa ovario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la terminación ectomía significa ablación o extirpación quirúrgica. Entonces, con este término yo estoy diciendo que le hice a mi paciente una extirpación quirúrgica del ovario y de la trompa de falopio. Ahora, algo muy importante acá es que tenemos que mencionar, como estas estructuras son bilaterales, si la extirpación o ablación quirúrgica fue unilateral, especificar de qué lado fue derecho o fue izquierdo, o si se extirparon de los dos lados, entonces se pone bilateral. Luego tenemos el siguiente prefijo que es pseudo. Pseudo significa falso. Si yo digo, por ejemplo, pseudogen, estoy hablando de un gen falso. Sub, para referirme a debajo. Si yo digo, por ejemplo, este medicamento debemos colocarlo sublingual, quiere decir que lo vamos a poner por debajo de la lengua. Super o supra, para referirme a encima o sobre. Si yo digo, por ejemplo, suprahepático, quiere decir que estoy sobre el hígado. Ventro, para referirnos al abdomen en su porción por
delante. Entonces, si digo, el paciente lo vamos a colocar en una posición ventral, quiere decir que va a estar con el abdomen por delante. Termo, para referirme a calor. Si yo digo termogénesis, quiere decir que estoy dando origen a calor. Yeyuno, para referirme a la segunda porción del intestino delgado. Yeyunostomía. Recuerden que la terminación estomía significa procurar un orificio artificialmente. Entonces quiere decir que voy a hacer un orificio artificial. ¿Dónde? Segunda porción de intestino delgado. Bueno, entonces se dieron cuenta que qué bonito, ¿verdad? Si nosotros sabemos qué significa cada una de las raíces, prefijos o sufijos, nosotros vamos a ir haciendo como un juego en donde vamos a ir uniendo prefijos y sufijos y a la hora de hacer esa unión, pues vamos modificando los significados, ¿verdad? Y entonces por eso es básico que ustedes vayan aprendiéndose qué significa cada uno de ellos para que les sea más fácil comprender la terminología, ¿verdad? Entonces ahora vamos a lo que son los sufijos. Con respecto a los sufijos, vamos a ver que son letras o sílabas unidas al final de una palabra con el fin de modificar su significado. Entonces empecemos. La primera que tenemos es algia. Algia, que significa dolor. Ejemplo, gastralgia o dolor de estómago. Cele, que significa tumefacción o tumor. Por ejemplo, cistocele. Cuando nosotros hablamos de cistocele, es una protrusión herniaria de la vejiga urinaria a través de la vagina. Entonces, acá es muy importante que yo les hable sobre dos diferencias. Van a ver ustedes que tenemos dos sufijos. Uno que es cele, que significa tumor o tumefacción, y el otro que es oma, que también significa tumor o tumefacción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cele y un oma? La diferencia es que cuando utilizamos la terminación cele es porque una región de nuestro cuerpo es la que está formando ese tumor al momento que protruye hacia el exterior. En cambio, cuando hablamos de la terminación oma, estamos hablando de una masa de consistencia sólida. Pasemos ahora a centesis. Centesis, que significa punción quirúrgica. Quiere decir que vamos a puncionar con una jeringa o una aguja estéril bajo todas las medidas de asepsia y antisepsia y vamos a utilizar equipo estéril con guantes estériles, o sea, todo el procedimiento es estéril. A eso se refiere la terminación centesis. Si yo digo, por ejemplo, cardiocentesis, o sea que voy a hacer una punción quirúrgica en corazón. Cidio, que significa que provoca la muerte. Si yo digo, por ejemplo, suicidio, o sea que la misma persona se provocó la muerte. Ectomía, que significa ablación o extirpación quirúrgica. Ejemplo, nefrectomía, quiere decir que hicimos una ablación quirúrgica de un riñón. Acá, igual que en todas las estructuras, cuando son bilaterales, usted debe especificar si fue bilateral o si fue derecho o izquierdo. Grama, que significa trazado o registro. Electrocardiograma es el ejemplo. Electrocardiograma, o sea que está registrando la actividad eléctrica del corazón. Itis, que significa inflamación. Gastritis, por ejemplo, inflamación del estómago. Hepatitis, inflamación del hígado. Pancreatitis, inflamación del páncreas. Lisis, que significa disolución o destrucción. Citólisis, por ejemplo, hay destrucción celular. Logia significa ciencia de, estudio de. Por ejemplo, patología que estudia las enfermedades, histología que estudia los tejidos, fisiología que estudia el funcionamiento de los órganos y de las estructuras corporales. Metría, que significa medida. Por ejemplo, si yo digo optometría, quiere decir que voy a hacer una medición de la visión.
Oma, que es el otro que yo les decía que significa tumor o tumefacción. Estamos hablando de un tumor de consistencia sólida. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir un hepatoma, o sea, un tumor a nivel del hígado, que es una masa de consistencia sólida. Patía, que significa enfermedad o sentimiento morboso. Por ejemplo, cardiopatía, una enfermedad del corazón. Penia, que significa reducción o disminución. Leucopenia es una reducción o disminución de los glóbulos blancos. Pexia, que significa fijación quirúrgica. Si yo digo, por ejemplo, al paciente se le va a realizar una orquidopexia, quiere decir que voy a hacer una fijación quirúrgica del testículo. Plastía, que significa modelado quirúrgico. Si yo digo, por ejemplo, a la paciente le voy a hacer una rinoplastía, o sea que voy a hacer un modelado quirúrgico de su nariz. Hemia, que es igual a sangre. Si yo digo, por ejemplo, hipocalcemia, quiere decir una reducción del calcio en la sangre. Fobia, que significa temor. En la parte inicial del documento donde se les hablaba de sufijos, aparecía, por ejemplo, hidrofobia o temor al agua. También puede ser aracnofobia o temor a las arañas, ¿verdad? Luego pasamos al siguiente, que es genia o génesis. Significa producción u origen. Si yo digo, por ejemplo, oh, genia, estoy hablando de la generación de óvulos. Grafía, que significa escritura o descripción. Electrocardiografía, o sea, una descripción de la actividad eléctrica del corazón. Plegia, que significa parálisis. Si yo hablo, por ejemplo, de paraplegia, estoy hablando de una persona que tiene paralizado, ya sea de la cintura para arriba o de la cintura para abajo. Si yo hablo de hemiplegia, quiere decir que tiene paralizado la mitad del cuerpo, que puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda. Y si yo hablo de cuadraplegia, quiere decir que tiene paralizadas las 4 extremidades. Vamos al siguiente, tosis. Tosis que se utiliza para hablar de caída o descenso. Fíjense que es bien común oír, por ejemplo, el paciente tuvo una tosis palpebral, ¿verdad? Pero entonces ahí ya no sería un sufijo. Entonces encontré yo este ejemplo donde se aplica como sufijo, nefroptosis, por ejemplo. Entonces quiere decir que tiene una caída o descenso del riñón. Rafia, para referirnos a sutura. Si yo digo, por ejemplo, al paciente le vamos a hacer una fleborrafia, quiere decir que le vamos a suturar una vena. Ragia, para hablar de derrame. Pero si utilizamos la terminación ragia, el derrame va a ser un derrame sanguinolento. Y si utilizamos la terminación rea, el derrame va a ser purulento. Entonces, para utilizar ragia, un ejemplo, otorragia, ¿verdad? Entonces estamos teniendo una hemorragia del oído. Estomía, que significa procurar artificialmente un orificio. Entonces, si digo al paciente, le vamos a hacer una colostomía, o sea que vamos a hacer un orificio artificial, ¿dónde? En el intestino grueso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? En colostomía lo que realmente se va a hacer es hacer en el intestino grueso un orificio, el cual va a dar hacia el exterior o hacia la piel del paciente, en el cual pues ya se va a colocar una bolsa de colostomía, la cual pues va a recoger las heces del paciente, ¿no? El sufijo uria, que está relacionado a orina. Si yo digo, por ejemplo, el paciente tiene una hematuria, quiere decir que tiene sangre en la orina. Sigamos. Entonces ahora vamos a pasar a ver algunos adjetivos de uso médico. Con respecto a los adjetivos, es importante mencionar que los adjetivos tienen relación o son relativos a.
Algunos se usan con otras palabras para formar una frase médica o para formar una oración médica. Algo muy importante a la hora que ustedes aprenden adjetivos es que ustedes tienen que saber introducirlos dentro de la frase o la oración de una forma adecuada. Es por eso que para que ustedes comprendan mejor esto, yo les puse algunos ejemplos para facilitar su comprensión. Entonces empecemos. Podemos utilizar el adjetivo auditivo, que es relativo a oído. Entonces, en mi oración yo puedo decir, el paciente presenta una lesión auditiva derecha, pero no es válido que usted diga, al paciente le duele el auditivo, porque entonces ahí no estaría bien aplicado su adjetivo. Usted tiene también que manejar la forma como lo va a poder introducir de una forma adecuada. Yo sí realmente lamento que temas como estos nosotros los estemos viendo de esta forma asincrónica, porque eso dificulta un poco el que ustedes lo puedan comprender, pero sí me gustaría mucho que ustedes mismos se propusieran el hacer ejemplos de cómo los pueden aplicar para hacer más fácil su comprensión y para que esto pues no se les dificulte ya cuando ustedes estén en la práctica médica. El siguiente adjetivo es bucal. Bucal, que es relativo a boca. Por ejemplo, yo puedo decir realizar enjuague bucal TID. Entonces, si yo digo esto, ya la enfermera pues va a saber que debe hacer enjuague de su boca 3 veces al día. Otro adjetivo es colónico. Colónico, que es relativo a colon. Entonces, dentro de mi oración yo puedo decir, es indispensable hacer un estudio colónico. Lo más seguro es que lo que necesita el paciente es una colonoscopia, ¿verdad? Pero yo también lo puedo decir de esta otra forma. El adjetivo nasal, que es relativo a nariz, yo puedo decir, por ejemplo, hemorragia nasal o pólipo nasal. Entonces me estoy refiriendo que tiene un sangrado de su nariz o un pólipo en la nariz, ¿verdad? Ahora, lo que sí no sería conveniente decir, es decir, tiene ¿qué pudiésemos decir? Le duele el nasal, ¿verdad? Eso no rima. Tenemos que ver que encaje bien el uso del adjetivo entre la oración que estamos formando. Luego tenemos el adjetivo óseo, que es relativo a hueso. Entonces yo pudiese decir, el sistema óseo del paciente está afectado en su totalidad. Entonces vean que estoy introduciendo el adjetivo. Respiratorio es relativo a respiración. Por ejemplo, yo podría decir, el paciente presenta o está en paro respiratorio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no está respirando. Esplénico, que es relativo a vaso. Entonces se puede decir, el paciente presenta daño esplénico, o sea, quiere decir que tiene alguna afectación de su vaso. Ahora, otra cosa muy importante que yo siempre que les doy esta clase me gusta recalcar mucho en la clase. Cuando nosotros hablamos de vaso como órgano, la forma correcta de escribirla es esta, B alta y Z, vaso, es el órgano que conforma nuestro cuerpo. Ahora, si yo estoy hablando de vaso, donde yo bebo fresco, recuérdense que ese se escribe con V y con S, ¿verdad? Entonces tenemos que saber también escribir para no tener faltas ortográficas. Luego pasamos al adjetivo torácico, que es relativo a tórax. Si yo digo, por ejemplo, realizar radiografía torácica, estoy diciendo que realicen una radiografía del tórax. Gástrico, que es relativo a estómago. Si yo digo, por ejemplo, colocar sonda gástrica, estoy diciendo que van a colocar una sonda, ¿dónde? En el estómago, ¿verdad? Lo que no es aceptable es que uno diga, el paciente tiene un dolor, ¿qué puedo decir? Bueno, sí podemos decir, tiene un dolor gástrico. ¿Cómo qué otro término podríamos decir que no estuviese bien aplicado? El paciente tiene, por ejemplo, vamos a ver, inflamado el gástrico, por ejemplo. Ahí sí no, ¿verdad? Cardíaco, que es relativo a corazón. Si decimos, por ejemplo, realizar masaje cardíaco, entonces sabemos que vamos a hacer un masaje del corazón. Nefrótico, que es relativo a riñón.
Si yo digo, por ejemplo, el paciente cursa con un síndrome nefrótico, sabemos que síndrome es un conjunto de signos y síntomas que aparecen al mismo tiempo y que caracterizan una enfermedad determinada. Entonces, ese conjunto de signos y síntomas, ¿dónde van a estar? A nivel del riñón. Oftálmico, para referirnos a ojo. Si yo digo, por ejemplo, se realizará jornada oftálmica, o sea, va a haber una jornada donde se van a estar haciendo evaluaciones del ojo. Hepático, que es relativo a hígado. Ejemplo, el paciente tiene una lesión hepática, o sea que tiene una lesión a nivel del hígado. Duodenal, que es relativo a duodeno. Por ejemplo, úlcera duodenal, quiere decir que tiene una úlcera a nivel del duodeno. Encefálico, para referirnos a cerebro. Ejemplo, el paciente cursa con un trauma encefálico grado 2, quiere decir que tiene un trauma o una lesión a nivel del cerebro. Bueno, entonces ahora que ya vimos lo que son las raíces, prefijos y sufijos, vamos a ir viendo que los distintos términos médicos pueden irse formando por la combinación de estos. Y entonces es muy importante que usted conozca el significado de cada uno de ellos para que no se le dificulte la comprensión de los términos que va a utilizar, ¿verdad? Esto es como aprender un nuevo lenguaje. Entonces es importante que usted conozca, por ejemplo, qué significa estomía o qué significa ectomía o lisis o itis, porque ahí va a estar dentro de su misma práctica, solo lo va a ir aplicando a las distintas estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, otitis si quiere hablar de una inflamación del oído, amigdalitis si quiere hablar de una inflamación de las amígdalas, nefritis si quiere hablar de un proceso inflamatorio del riñón, ¿verdad? Entonces, dermatitis, por ejemplo, un proceso inflamatorio de la piel. Entonces, es importante que usted vaya conociendo qué significa cada uno de ellos para irlos conjugando y así pues ir formando los términos, ¿verdad? Ahora, ya que usted conoce prefijos, sufijos, adjetivos, es importante mencionarle que cuando usted habla, por ejemplo, de una hemorragia nasal, usted puede utilizar dos formas, puede decirlo de dos formas. Puede decir, por ejemplo, el paciente cursa con una hemorragia nasal o puede expresarlo también, el paciente presenta una epistaxis. ¿Verdad? Lo que sí no puede decir es al paciente le está sangrando la nariz, ¿verdad? Porque eso sí ya son términos que utilizan las personas, pero que ya usted como médico pues ya no puede utilizar. Muy bien, entonces continuamos con lo que son las abreviaturas. Como yo les mencionaba anteriormente al inicio de la clase, las abreviaturas de uso médico se utilizan cuando usted, por ejemplo, deja una orden intrahospitalaria. Pero si usted va a realizar una receta médica, esta no debe llevar abreviaturas, ya que el paciente desconoce cuál es el significado. Ahora, si usted lo deja en una orden médica, pues ya el personal de enfermería conoce qué significa y para ellos pues es fácil aplicarlo. Empecemos entonces con los ejemplos. Por ejemplo, la abreviatura ad lib significa a voluntad o a gusto. Por ejemplo, si yo dejo esta orden en el hospital, pongo SRO ad lib, la enfermera sabe que le va a dar suero de rehidratación oral a voluntad o a gusto al paciente. La abreviatura BID, que significa 2 veces al día. Generalmente, lo que son las abreviaturas BID, TID o QUID se utilizan más que todo cuando vamos a ordenar procedimientos, por ejemplo, limpieza ocular, enjuague bucal, fisioterapia pulmonar, por ejemplo, ahí utilizamos estas abreviaturas. Pero no es válido, por ejemplo, que usted ordene amoxicilina más ácido clavulánico BID, ¿verdad? Ahí no aplicaría en lo que son toxificaciones de medicamentos, sino más que todo para procedimientos que usted va a realizar. La G minúscula, que significa gramo. Entonces usted puede ordenar, por ejemplo, amoxicilina a un GPO cada 8 horas. Entonces saben que le van a dar 1 gramo por vía oral cada 8 horas. GTT, que significa una gota o gotas. Entonces, en la orden usted puede anotar, por ejemplo, diclofenaco 10 GTT-PO cada 12 horas. Entonces, sabe que le van a dar 10 gotas por vía oral cada 12 horas.
La abreviatura HS. Fíjense bien cómo es la escritura, ¿verdad? No son mayúsculas las letras, sino son minúsculas y también van seguidas de un punto. HS significa a la hora de acostarse. Entonces, generalmente cuando nosotros ordenamos medicamentos en HS son aquellos que sabemos que le van a producir sueño al paciente. Entonces, como van a producir sueño, se recomiendan a la hora de acostarse o en la hora sueño para que no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que les anoté yo acá, diazepam 5 miligramos PO en HS, ¿verdad? Entonces, ya saben que cuando el paciente se va a ir a acostar, le van a dar sus 5 miligramos por vía oral. Ahora, cuando ustedes están haciendo historiales clínicos, van a ver, por ejemplo, si ya tiene una proforma, que les van a aparecer estas abreviaturas que vemos acá. Todas las letras están con mayúscula. La primera P mayúscula, que significa pulso, T, temperatura, R, respiración, y la P partida por una diagonal A, presión arterial. ¿Por qué se pone de esta forma presión arterial? La presión arterial tiene dos componentes, presión sistólica, que va a ser el numerador, y presión diastólica, que va a ser el denominador. Es por eso que se representa de esta forma. Y entonces ahí solo va a ir usted colocando cada uno de los datos, ¿verdad? PTU, que significa unidad del paciente, o qué numeración tiene la cama del paciente. Entonces, puede ser que arriba de la cama de un paciente diga PTU número 20, ¿verdad? O sea que su unidad es la número 20. PRN, que significa cuando sea necesario. ¿Cuándo yo voy a utilizar esta abreviatura? Por ejemplo, yo les explicaba a sus compañeros, yo tengo un paciente que me está cursando con alzas febriles y yo pues no voy a estar todo el tiempo en el hospital, pero la enfermera dice, bueno, ¿qué voy a hacer si el paciente hace un alza febril? Entonces yo le dejo ordenado ahí a mi paciente acetaminofén, 120 miligramos PO-PRN, si temperatura oral está arriba de 38.5 grados centígrados. Entonces, al ver esta orden, la enfermera ya va a saber que si la temperatura oral sobrepasa los 38.5 grados centígrados, pues aunque yo no esté presente, ¿verdad? Ella le va a dar 120 miligramos de acetaminofén por vía oral. La abreviatura QID, que significa 4 veces al día, y TID 3 veces al día, como yo les explicaba, se utiliza más que todo para procedimientos. Entonces, por ejemplo, acá, enjuague bucal QID significa que le van a hacer un enjuague bucal 4 veces al día. Fisioterapia pulmonar TID, quiere decir que le van a dar terapia pulmonar 3 veces al día. STAT significa enseguida, o sea, ya, tiene que estar listo, es súper rápido. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo cuando estábamos en la emergencia del hospital regional, nos llegaba un paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces, cada quien tenía asignado una función que debía cumplir durante ese paro, ¿verdad? Entonces, tenía uno que tener ya el laringoscopio ahí, STAT, y el tubo endotraqueal para intubar de urgencia, ¿verdad? Y otro ya tener el ambú en la mano. Y la administración de adrenalina, por ejemplo, todo era STAT, o sea, enseguida, lo más rápido que se pudiera. Entonces yo les puse acá de ejemplo, si yo pongo adrenalina 1 miligramo y B-STAT, quiere decir que le van a pasar 1 miligramo intravenoso rápido, enseguida. La abreviatura cucharadita y la abreviatura cucharada, ¿verdad? La única diferencia entre estas va a ser que cucharadita está conformada por 5 ml y la cucharada contiene 15 ml, ¿verdad? Entonces yo podría dejar en la orden Ambroxol, una cucharadita PO cada 8 horas, por ejemplo, ¿verdad? La abreviatura MMHG, que significa milímetro de mercurio. Esta abreviatura la utilizamos cuando nosotros anotamos, por ejemplo, los valores de presión arterial. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro que mi paciente tiene 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica y que la medición la estoy haciendo en milímetros de mercurio, entonces voy a anotar 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Estas otras abreviaturas que usted las puede ver al final de su historial clínico, por ejemplo, DX para hablar de diagnóstico, PX para hablar de pronóstico y TX para hablar de tratamiento. Entonces puede ser que si su diagnóstico fue una apendicitis aguda, usted acá coloque
apendicitis aguda. Tratamiento, apendicectomía. Y pronóstico, bueno, ¿verdad? Entonces así podría usted llenar este rubro. Luego tenemos las abreviaturas de las técnicas de inyección parenteral. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que IM para referirnos a intramuscular. Por ejemplo, si a un paciente le ordenara ceftriaxona 1 gramo IM cada 24 horas, entonces sabemos que le van a poner por vía intramuscular. IV para referirnos a intravenoso. ID para referirnos a intradérmico. SC para referirnos a subcutáneo. IC para referirnos a intracardíaco. Esta otra abreviatura que quizá ustedes ya lo han escuchado, ¿verdad? Cuando le piden estudios complementarios a los pacientes, puede ser que le digan al paciente hay que realizarle ya sea un EKG o un SG. ¿Qué significa? Electrocardiograma, o sea, un registro del trazado eléctrico del corazón. EEG, que significa electroencefalograma o un registro del trazado eléctrico del cerebro. EMG o electromiograma, que es un registro del trazado eléctrico del músculo. Recuérdense, mio, músculo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver esta otra parte. Estas abreviaturas, todas ellas, ustedes las van a manejar con más frecuencia cuando cursen, por ejemplo, la ginecobstetricia, ¿verdad? Estas abreviaturas se utilizan más que todo cuando vamos a hacer referencia a los partos. Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, tenemos dos variantes de parto, ¿verdad? Uno es el parto eutóxico, que hace referencia a un parto vaginal o un parto por vía natural o por vía normal. Ahora, si hablamos de un parto distóxico, recuérdense que dis significa no, separación, mal estado. Entonces nos está diciendo que por alguna circunstancia el parto no se está dando de una vía o de una forma natural o normal, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre eutóxico y distóxico. Los partos distóxicos se resuelven por medio de cesárea. Ahora, si vemos el parto, vamos a ver que tiene una S cuando es simple, o sea, nace solo un bebé. D cuando es doble, o sea, son dos bebés o gemelitos. Y una M cuando se habla de múltiple, y el múltiple lo utilizamos a partir de 3 bebés en adelante, ¿verdad? Si nacen 3 bebés en adelante, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, hablamos de un parto eutóxico múltiple. Bueno, entonces vamos a esto. Si decimos PES, parto eutóxico simple. PED, parto eutóxico doble. PEM, parto eutóxico múltiple. PDS, parto distóxico simple. PDD, parto distóxico doble. Y PDM, parto distóxico múltiple. La abreviatura CS, que significa cesárea, CSTP, cesárea segmentaria transperitoneal, AB, aborto, RN, recién nacido, UCI, unidad de cuidados intensivos, UCIP, unidad de cuidados intensivos pediátricos, RCP, resucitación cardiopulmonar, TAC, tomografía axial computarizada, REM, resonancia electromagnética. Entonces le dicen, mira, anda a traer la REM del paciente. Ya saben ustedes que les están pidiendo que lleven la resonancia electromagnética, ¿verdad? OMS, las abreviaturas utilizadas para referirnos a Organización Mundial de la Salud. OPS, Organización Panamericana de la Salud. ETS, enfermedades de transmisión sexual. TB es igual a tuberculosis. TBCC, tuberculosis crónica cavitaria. ACV, cuando nos vamos a referir a un accidente cerebrovascular. Quizá ustedes ya han escuchado a veces en la calle, yo lo oí a veces, ¿verdad? Habían unas señoras hablando y dicen, ay, sí, fíjate que la fulanita que yo conozco le dio un derrame. Y entonces secundario al derrame,
se le desvió su boca hacia un lado o se le cayó el párpado, ¿verdad? Entonces, pero las personas afuera del campo médico dicen le dio un derrame. Pero realmente lo que sucedió fue que le dio un accidente cerebrovascular. Es la forma correcta de mencionarlo. No se dice derrame, se dice tuvo un accidente cerebrovascular. Y este puede ser de dos tipos. Puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Hemorrágico, se rompió una vena o una arteria que irrigaba y hubo una hemorragia. Isquémico, hubo un trombo que obstruyó el paso de la circulación sanguínea y produjo lo que es el accidente cerebrovascular. DNB, distonía neurovegetativa. Las 3 C mayúsculas, colecistitis crónica calculosa. IRA, infección respiratoria aguda. IRS, infección respiratoria superior. RX igual a radiografía. A veces ya cuando están en el hospital, ¿verdad? Vienen sus compañeros que están en grados superiores y le dicen, vos anda a traer la RX del paciente. Y se quedan pensando, ¿qué me estará diciendo? ¿Verdad? Le están diciendo que van a traer la radiografía. Cuando nosotros hablamos de radiografías, vamos a ver que tenemos varios tipos de proyecciones, ¿verdad? Tenemos esta proyección, que es la proyección AP o anteroposterior, que es la proyección utilizada en todo paciente que no es capaz de ponerse de pie. Por ejemplo, puede ser un recién nacido o un niñito que aún no puede pararse o que es muy travieso, no puede quedarse quieto en el área, ¿verdad? O un paciente adulto, pero que esté grave y que no, la misma enfermedad no le permita ponerse de pie. Entonces, le pedimos una proyección antero-posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a estar acostado en la camilla, boca arriba, o en decúbito dorsal, y que el rayo del aparato va a ingresar por su pecho y va a salir por su espalda. El inconveniente que tiene esta proyección es que magnifica la silueta cardíaca. Entonces, cuando usted mira la radiografía, puede pensar que tiene cardiomegalia, ¿verdad? Pero no va a ser eso, sino puede ser también por el tipo de proyección radiográfica que usted utilizó. La proyección PA o póstero-anterior. La proyección póstero-anterior se utiliza en aquellas personas que sí son capaces de ponerse de pie. La persona se coloca de frente con las manos hacia arriba sobre lo que es el área donde se va a tomar la radiografía. El rayo ingresa por la región posterior de su tórax y sale por la región del pecho, ¿verdad? Entonces, por eso es póstero anterior. Esta es la ideal, ¿verdad? LI, que significa lateral izquierda, y LD, lateral derecha. Cuando nosotros vamos a pedir laterales, cuando tenemos sospecha de un proceso anómalo en uno de los lados de los pulmones, ¿verdad? Puede ser derecho o izquierdo. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que puede haber derrame pleural en el pulmón derecho, o veo una pacificación, yo quiero ver más preciso, entonces pido una lateral derecha, por ejemplo. FX, que significa fractura, LX, luxación, HT, hematocrito, HB, hemoglobina, y RIF, recuento y fórmula. Estas abreviaturas las pueden ver en los resultados de hematología. Ahora vámonos a ver algunos términos médicos que les pusimos de ejemplo dentro de los documentos. Realmente términos médicos hay un montón, ¿verdad? Sin embargo, estos son como un ejemplo de lo más común que ustedes pueden escuchar. Entonces, por eso son los que nosotros les fuimos agregando, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo algunos de ellos y cuáles son sus significados. El término absceso. Absceso lo vamos a utilizar para referirnos a acumulación de pus en una cavidad anormal formada por la desintegración de los tejidos. Aborto. Aborto lo utilizamos para referirnos a la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del vientre materno. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la viabilidad extrauterina, o sea, la edad en que un bebé puede sobrevivir fuera del útero materno, es un concepto cambiante que va a depender mucho de lo que es el progreso médico y tecnológico, estando actualmente en torno a las 22 semanas de gestación, ya que en la actualidad pues se ha logrado ver que muchos niños, sobre todo en países desarrollados, hablemos de Estados Unidos, que han nacido a la 22 semana de gestación, han logrado sobrevivir sin todos los inconvenientes que veíamos antes, por ejemplo,
recién nacidos que necesitaban oxígeno, que hacían enfermedad de membrana hialina eh, por falta de surfactante, ¿verdad? Entonces, también hacían, por ejemplo, retinopatía, ¿verdad? Secundaria al uso de oxígeno. Todo esto se ha ido logrando controlar, ¿verdad? Ya hemos visto niños que a las 22 semanas logran sobrevivir sin ningún tipo de enfermedad secundaria, ¿verdad? Luego vamos a la otra definición, que es alopecia, que significa pérdida del cabello. Yo les puse aquí una imagen para que vieran. Esto es un área de alopecia. Amenorrea, que significa ausencia de la menstruación. Anemia, que significa reducción de los glóbulos rojos circulantes en relación con la edad y el sexo. Aneurisma, que es la dilatación sacular de una arteria. Afonía, se le denomina de esta forma a la pérdida de la voz. Recuérdense que A es sin o disminuido. Anisocoria, an, desigualdad, an, sin o disminuido. Iso, igualdad, y coria, pupilas. Entonces acá lo que se está presentando es una desigualdad en el tamaño de las pupilas. Anquilosis. Anquilosis es la abolición completa de los movimientos de una articulación. Cuando una persona pierde los movimientos de una articulación o esta está anquilosada, le queda, por ejemplo, si la anquilosis está en el brazo o está en la pierna, ya no tiene el movimiento de flexión, sino que se queda así totalmente recta, ¿verdad? Como que fuera de palo. No tiene movimiento. Arco senil. El arco senil es el anillo blancuzco que rodea el limbo de la córnea y se observa en personas de edad avanzada, como lo estamos viendo acá. Miren, es un anillo blancuzco que está rodeando el limbo de lo que es la córnea. Atrofia óptica. Se le denomina de esta forma a la cicatrización del nervio óptico por alguna enfermedad anterior. Cuando hablamos de adicción, fíjense que cuando hacemos comprobaciones de lectura les decimos, ¿qué es adicción? Dice, es el consumo de una droga o un estupefaciente. No es así, jóvenes. Adicción significa dedicarse a un hábito, o sea, algo que hace con mucha frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, si fuma muchos cigarrillos al día, es una adicción al cigarrillo. Si bebe mucho alcohol, adicción al alcohol. Puede ser también al café, ¿verdad? Personas que toman demasiadas tazas de café en el día, entonces es adicto al café. O una persona que come demasiados dulces, entonces es adicto a los dulces, ¿verdad? Entonces, adicción es dedicarse a un hábito. Adherencia. Adherencia es la unión de dos tejidos entre sí que normalmente se encuentran separados. Entonces, vemos, por ejemplo, esto es bien común a veces verlo en cirugía, ¿verdad? Personas que les han hecho intervenciones quirúrgicas y después resulta que hay estructuras que normalmente deben estar separadas intraabdominalmente y luego están unidas. Entonces, ¿qué sucedió? Hubieron adherencias, o sea, se unieron dos tejidos que normalmente están separados. Bocio. Bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, el bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides, la cual pues va a estar, está localizada en el cuello y es así como nosotros lo podemos ver. Campo visual. Con respecto al campo visual, vamos a ver que es el área de visión de cada ojo que se mide manteniendo la mirada hacia el frente. Tiene forma como de copa. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen la prueba o quieren medir cómo está su campo visual, fijan la mirada hacia un punto central al frente y van a darse cuenta que van a ver no solo esa región, sino ven hacia los lados, hacia la periferia. Eso es lo que les permite copiarse en los exámenes, ¿verdad? Su campo visual. Ahora, si usted tuviera un área dentro de ese campo visual donde hay ceguera, por ejemplo, del lado izquierdo yo miro hasta bastante espacio, pero del lado derecho no, entonces eso significa que tengo un escotoma del lado derecho o un área de ceguera en esa región. Catarata. La catarata es la opacidad del cristalino del ojo. Cefalea, la utilizamos para referirnos a dolor de cabeza. Cistocele. El cistocele es la protrusión herniaria de la vejiga a través de la pared vaginal.
Cuando hay debilitamiento de la pared vaginal secundario a múltiples partos, esta se debilita y eso puede hacer que la vejiga urinaria protruya a través de la vagina y eso se vea como una masa que está protruyendo hacia el exterior, pero realmente es la vejiga urinaria, ¿verdad?, que ha descendido. Y este otro término se ríen cuando estamos en clase presencial, ¿verdad? Cuando dicen, por ejemplo, alguien que tiene gripe, dice, ay, es que estoy constipado, dice, para decir que está realmente congestionado. El término constipación significa estreñimiento tenaz o dificultad en el paso de las heces. Entonces, si usted dice estoy constipado, no quiere decir que está congestionado, que tiene mucho moco en la nariz que no le permite respirar, sino lo que realmente está diciendo es que está estreñido, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos a utilizar el término. Compresión. El término compresión significa reducción mecánica del volumen pulmonar por presión, como lo estamos viendo acá en la imagen. Generalmente la compresión se utiliza para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Conjuntivitis, para hablar de inflamación de la conjuntiva. Deglución, se le denomina de esta forma al acto de tragar. Derrame pleural, es la presencia de líquido de cualquier tipo en la cavidad pleural. Puede tratarse de un empiema, por ejemplo, si lo que tiene adentro es material purulento, o puede tratarse de un hemotórax cuando lo que está dentro es material sanguinolento. Por ejemplo, una persona que iba en su automóvil, sufre un accidente de tránsito, el pecho le choca contra el timón y entonces puede tener como algo secundario un hemotórax o una hemorragia intratorácica, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a determinar, por ejemplo, cuál de estos problemas es lo que el paciente tiene? Tenemos que hacer una toracentesis, ¿verdad? Entonces, con la toracentesis vamos a poder determinar si lo que tiene el paciente es un empiema o un hemotórax. Diaforesis. El término diaforesis lo utilizamos para referirnos a sudoración especialmente profusa. Pero si yo vengo ahorita y les digo, bueno, van a salir de su casa y van a correr una cuadra y luego regresan. Cuando ustedes regresen, pues van a venir sudando, pero eso no es diaforesis. Para decir que hay diaforesis, la persona debe tener sudoración sin haber realizado ningún tipo de esfuerzo, o sea, está totalmente en reposo y empieza a sudar. ¿Cuándo puede suceder esto? Por ejemplo, cuando un paciente está previo a que le dé un infarto agudo al miocardio, puede tornarse diaforético. El término diarrea lo utilizamos para hablar de una evacuación intestinal frecuente, abundante, generalmente líquida. Entonces, si alguien nos dice que su frecuencia intestinal, por ejemplo, está en defecar 1 o 2 veces al día y el día de hoy lleva 5 veces o 4 veces, sabemos que ha aumentado el número de evacuaciones intestinales, ¿verdad? Aparte de eso, si son abundantes y generalmente líquidas, eso ya va más de la mano con que se trate de un proceso de diarrea. Disfagia, dificultad al tragar. Disfonía, dolor o dolor al hablar. Dismenorrea, flujo menstrual doloroso o difícil. Ectropión. El ectropión es la eversión del borde del párpado, o sea que este se dirige hacia afuera, se voltea. La orillita del párpado se hace hacia afuera. Eversión del borde del párpado, ectropión. Ahora, si hablamos de entropión, lo que está sucediendo es que hay una inversión del borde del párpado, o sea, el párpado se voltea hacia adentro, la orillita. Y eso hace que las pestañas ingresen hacia la parte interior del ojo y generalmente el motivo de consulta más común o más frecuente es lagrimeo constante, ¿verdad? Epífora. Epífora significa derrame continuo de lágrimas sobre la mejilla. En años anteriores teníamos que ver esta clase cerca del Día del Cariño y entonces bromeando con sus compañeros decíamos, bueno, ahora le van a querer demostrar a la novia que ustedes están estudiando medicina y que ya aprendieron terminología médica. Entonces le van a hacer una notita para el Día del Cariño y le van a poner el solo verte me provoca epífora. Era una broma. Bueno,
Ahora vamos al otro término que es epistaxis. Epistaxis, que significa hemorragia nasal. Eritrocitosis. Eritrocitosis es el aumento de glóbulos rojos circulantes en relación a la edad y el sexo. Exoftalmia, que significa protrusión del globo ocular hacia el exterior, como lo estamos viendo acá en esta imagen. La exoftalmia está en relación con hipertiroidismo y realmente lo que sucede acá es que hay retracción del párpado y eso es lo que hace que se vea como que el globo ocular está protruyendo hacia el exterior. Encéfalo, que se utiliza para hablar de cerebro. Enfisema. Se le denomina de esta forma a la acumulación patológica de aire en los tejidos u órganos. Enfisema subcutáneo. Enfisema intersticial caracterizado por la presencia de aire en el tejido subcutáneo y causado por una lesión intratorácica que en la mayoría de los casos se asocia a neumotórax y neumomediastino. Esto puede ser común de que se produzca, por ejemplo, en pacientes que tienen un accidente automovilístico, y que pueden haber sufrido un neumotórax, por ejemplo, o un neumomediastino, o personas, nosotros tuvimos un caso la otra vez en el hospital, una persona que se lesionó la tráquea, ¿verdad? Entonces había un orificio en la tráquea y cuando la persona respiraba, el aire salía por ese orificio y empezó a disecar o a introducirse dentro de lo que era el tejido subcutáneo. Cuando nosotros vimos al paciente, solo lo veíamos con la cara edematizada y el cuello. Y a la hora de tocarle el área, se sentía una crepitación así, como que usted estuviera tocando eh, burbujas de aire, ¿verdad? Así era el sonido. Y entonces eso es la forma como se puede diagnosticar un enfisema subcutáneo. El término empiema o piotórax se utiliza para referirnos a presencia de pus o material purulento en la cavidad pleural. Estridor, dificultad respiratoria que se manifiesta por ruidos agudos y ásperos durante la inspiración. Entonces, cuando por ejemplo, esto es bien común oírlo en niños, están cursando con estridor, entonces cuando el niño inspira se oye que hace, ¿verdad? Entonces esto es un estridor. Esperma, vocablo griego que significa semilla o simiente. Eczema es el conjunto de afecciones dermatológicas caracterizadas por presentar lesiones inflamatorias diversas como eritema, vesículas, pápulas y exudación. O sea que tiene que tener estas características para decir que es un eczema. Dentro de las enfermedades eczematosas, por ejemplo, podemos mencionar a la varicela. Eritema. Se utiliza el término eritema para hablar de enrojecimiento de la piel o rubicundez. El eritema es bien común observarlo, por ejemplo, en personas que tienen quemaduras en primer grado, ¿verdad? Ellos van a cursar únicamente con un enrojecimiento de la piel. Esclerosis se utiliza para referirnos a endurecimiento o espesamiento de la dermis. Fotofobia, sensibilidad a la luz que se relaciona con una enfermedad de la córnea. Fundoscopía es lo que estamos viendo en la imagen que está realizando el médico, ¿verdad? Es un examen del interior del globo ocular por medio de un aparato que se llama oftalmoscopio. Entonces, por medio de esto nosotros vamos a poder ver la retina y todas las estructuras internas del ojo. Glaucoma significa aumento de la presión intraocular y la enfermedad que resulta de ella. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar glaucoma? Le podemos pedir al paciente que cierre sus ojitos y nosotros hacemos ligera presión con nuestro dedo índice sobre el globo ocular hacia abajo. Si regresa con fuerza, haciéndonos la idea como que estuviéramos jugando básquetbol, entonces esto es altamente sugestivo de glaucoma. Debemos referirlo al oftalmólogo pues para que él culmine con lo que es el diagnóstico y del tratamiento. Hemoptisis significa expectoración de sangre con la tos. Generalmente esta sangre proviene de la laringe o del tracto respiratorio inferior. El término iatrógeno
Iatrógeno significa que es producido por el médico. Por ejemplo, si yo soy cirujana y olvidé una pinza o una gasa dentro del abdomen de mi paciente, estoy generando un proceso iatrógeno, algo que yo estoy produciendo. Iritis, para hablar de inflamación del iris. Mácula, que es lo que estamos viendo acá en la imagen. Esta es una mácula. Es un cambio de coloración en la piel sin que exista elevación ni depresión de la misma, ¿verdad? Es totalmente plana. Melanina. La melanina es el compuesto orgánico insoluble que le confiere el color característico a la piel. Si tenemos más melanina, somos más morenitos y los que tienen menos melanina son más blancos. Menarquia es el término utilizado para referirnos a primera menstruación. Menarquia. Miosis, cuando vamos a hablar de constricción de la pupila. Algo importante mencionar es que el medicamento o la droga que se utiliza para contraer la pupila se llama miótica, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dentro de un área donde hay demasiada iluminación, nuestra pupila se torna miótica para proteger las estructuras internas. Su contrario, midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila, como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Y la droga que se utiliza para dilatar la pupila se le denomina midriática. Cuando un oftalmólogo, por ejemplo, quiere hacernos una fundoscopía o una evaluación de la parte interna de nuestro ojo, nos va a colocar una droga midriática para que la pupila se dilate y sea más fácil la visualización. Narinas. De esta forma se le denomina a la abertura de la cavidad nasal. Narinas. Nevo. Nevo en sentido general es la marca de nacimiento o lunar. Se considera de origen genético o debido a alteraciones del desarrollo. En dado caso debe investigarse el tipo celular a que corresponde, es decir, si estamos hablando de un nevo melanocítico, que va a ser un nevo cafecito, si es un nevo vascular, que va a ser un nevo rubí o un nevo rojo, o si estamos hablando de un nevo sebáceo, que únicamente está conformado por tejido graso. Odinofagia. Odinofagia es el término que utilizamos para hablar de deglución dolorosa. Muchas veces cuando les decimos cuál es el término que se utiliza para hablar de deglución dolorosa y nos escriben disfagia y no, es odinofagia. Otalgia, que se utiliza para hablar de dolor de oído. Otitis, inflamación, que es sinónimo de infección de oído. Otorrea, que es cuando se da la salida de material purulento. Si se recuerdan, al inicio veíamos que tenemos dos sufijos, rea y ragia. Si utilizamos rea es para hablar de material purulento y ragia para hablar de una hemorragia. Entonces acá lo que está saliendo es material purulento, otorrea. El término pápula. Pápula es una pequeña elevación sólida, superficial y circunscrita, de la piel de menos de 1 centímetro de diámetro. Polidipsia es el término utilizado para referirnos a demasiada sed. Cuando nosotros hablamos de la diabetes, por ejemplo, le dicen que es la enfermedad de las 4 P's porque deben haber 4 circunstancias presentes para poder hacer diagnóstico. Una de ellas es polidipsia, o sea, la persona debe tener demasiada sed. Polifagia, demasiada hambre. Poliuria, demasiada orina, o sea, orinan demasiado. Y pérdida de peso. Entonces, con esas 4 podemos hacer diagnóstico de diabetes. Prurito. Utilizamos el término prurito para referirnos a escozor o toda sensación que nos incita al rascado. Entonces ya no vamos a decir, ay, es que tengo mucha picazón, ya no. Tengo mucho prurito. Rinorrea. Rinorrea es el término que usamos para referirnos a secreción nasal abundante. Rinorrea. Y va a tener un apellido dependiendo de la coloración que tenga la secreción. Por ejemplo, si es una secreción transparente, vamos a decir que es una rinorrea hialina, ¿verdad? Si es una secreción amarillenta, entonces rinorrea amarillenta o verdosa, dependiendo de su coloración. Seborrea. Seborrea es el término que utilizamos para referirnos a secreción grasa excesiva de la piel.
Y seborreico es perteneciente o relativo a las zonas del cuerpo en que las glándulas sebáceas son abundantes, es decir, cuero cabelludo, la cara, el tórax, la espalda, las axilas y las ingles. Telangiectasia. Telangiectasia es la dilatación permanente de pequeños vasos sanguíneos preexistentes como son capilares, arteriolas, vénulas, que produce lesiones rojizas localizadas habitualmente en la piel o en las mucosas y que tienen la forma como de una tela de araña. Es por eso que de ahí viene su nombre de telangiectasia, que es como lo estamos viendo acá. Miren que parecieran como una tela de araña, ¿verdad? Entonces, eh, es esto, la telangiectasia, un ejemplo que les puse acá. Muy bien, jóvenes, con esto llegamos al final de la clase de esta semana acerca de lo que es la terminología médica. Algo muy importante que no debemos olvidar es de que la terminología médica nos servirá para desenvolvernos dentro del gremio médico, ya que la vamos a utilizar cuando vamos a realizar, por ejemplo, presentaciones de historias clínicas, cuando vamos a tener que hacer alguna nota de evolución, cuando vamos a presentar pacientes. La terminología médica nos va a ayudar para expresarnos dentro del personal médico y paramédico. Otra cosa muy importante que no debemos olvidar es que las abreviaturas de uso médico no se deben utilizar dentro de las recetas que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Estas únicamente se deben utilizar al realizar órdenes médicas cuando estamos hablando a nivel intrahospitalario, ya que acá el personal de enfermería también ya conoce qué significa cada uno de estos términos, ¿verdad? Y entonces de esa forma va a ser más fácil la aplicación de la orden que nosotros dejemos. También quiero mencionarles que en relación a terminología médica, pues existen un sinfín de términos médicos que se pueden utilizar. Nosotros dentro del documento y la clase hemos hablado de términos que consideramos es importante que ustedes conozcan porque son los más comunes que ustedes van a ver, ¿verdad? Son pues los que utilizamos en el día a día, generalmente cuando estamos hablando ya de nuestra práctica como médicos. Sin embargo, pues existen muchos más, ¿verdad? Y yo quisiera invitarlos a que ustedes pues tengan un diccionario médico, el cual pues les va a servir no solo para primer año, sino para toda su carrera y al final también ya como profesionales de la medicina. Les quiero comentar que yo pues cuento con dos diccionarios de terminología médica. Uno de ellos es el diccionario Mosby. Eh, Siento que en algunas circunstancias se puede quedar un poco corto de términos, por lo que me apoyo también del diccionario Dorland, que es parte de la bibliografía sugerida que les colocamos dentro del programa del curso, ¿verdad? El diccionario Dorland, pues ustedes se van a dar cuenta que es un diccionario bastante grande, bastante grueso y pues bastante completo, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que ustedes pues vayan revisando términos para que esto vaya facilitando su aprendizaje de la terminología médica. Revisen, curioseen, ¿verdad? ¿Qué otros términos hay? Esto es como aprender un lenguaje nuevo, ¿verdad? Ustedes van a ir viendo qué significa cada una de las palabras y va a ser algo tan interesante ir viendo cómo si nosotros vamos uniendo, por ejemplo, prefijos, sufijos, podemos ir formando términos y también de esa forma poder ir descifrando qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo dijera anisocoria, an viene a significar sin o disminuido. Iso, pues significa igualdad o semejanza. Y coria, que es igual a pupila. Entonces yo digo anisocoria, estoy haciendo referencia a desigualdad en el tamaño de las pupilas. Entonces vean cómo es tan importante conocer qué significa cada prefijo, cada sufijo, cada raíz, porque eso pues me va a orientar hacia qué significa el término que yo estoy escuchando. Aprovechen que estamos todavía trabajando en asincrónico, aprovechen bien su tiempo, repasen
repasen, ¿verdad? Para que de esta forma pues se pueda ir mejorando su aprendizaje. Recuérdense que pues el aprendizaje de forma virtual es totalmente autónomo, va a depender de ustedes, ¿verdad? Entonces pongan lo mejor de su parte para lograr una mejor adquisición de conocimientos, que es lo que al final nos va a hacer mejores profesionales. Y finalmente, ya para despedirme, pues quiero mencionarles que estamos a la orden. Recuerden que tenemos nuestros correos institucionales a través de los cuales pues ustedes pueden comunicarse con nosotros para resolver cualquier duda que se les presente. Y bueno, ya con la reapertura de nuestra universidad, esperamos ya muy pronto poder estar en presencial y poder compartir de una mejor forma con ustedes dentro de lo que son nuestras aulas a nivel universitario. Entonces, no me queda más que despedirme y decirles un hasta pronto, que tengan una buena semana y pues espero verlos muy luego.